Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Gracias le damos al Todopoderoso por permitirnos nuevamente llegar hasta la comodidad de su hogar, a su auto, a su cuarto, donde quiera que usted pues ha dispuesto escuchar y ver este programa. Le damos gracias al Señor. Estamos listos con el pastor José Pablo para llevarle una nueva enseñanza en esta oportunidad, pero como siempre, no podríamos empezar sin presentarnos delante del Señor y orar para que Él nos ayude y nos dé su guianza. ¿Qué le parece, pastor, si oramos? Amén. Incline su rostro ahí donde usted está y damos gracias, Padre, por permitirnos una vez más compartir tu palabra. Clamamos para que tu Espíritu Santo, Señor, esté en todo lugar donde esta enseñanza está siendo escuchada, atendida, para que tu presencia dé testimonio a cada uno de tus hijos de la palabra que es viva y eficaz. Ayúdanos, Señor, danos sabiduría de lo alto para poder entender e interpretar correctamente los tiempos proféticos que vivimos y sobre todo la esperanza viva que tenemos como tus hijos. Te damos toda la gloria, toda la honra y declaramos, Señor, que en todo tiempo exaltamos y glorificamos el santo nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Amén. Amén. Ahora, ¿qué le parece si nos acompaña a adorar y a exaltar el Dios Todopoderoso? Adoremos. Eras el verbo en el principio, uno con el Padre soy. La creación muestra tu gloria, revelada en ti, Jesús. Cuán hermoso tu nombre es, cuán hermoso tu nombre es, el nombre
Gracias le damos al Señor, pastor, por ese privilegio que nos da siempre de poder adorarle. Acuérdese que fuimos creados para alabanza de su gloria. No saben algunos hermanos lo que se pierde cuando no adoran y exaltan al Todopoderoso. Mire, tenemos un tema muy interesante, pastor. Mire, ojalá que usted ya tenga su Biblia, su lápiz y su cuaderno para hacer notas. Vamos a hablar sobre un tema que es muy interesante, como todo en la Biblia, y me refiero a las resurrecciones. ¿Escuchó bien? Las resurrecciones. Ese es el tema que tenemos en esta oportunidad. Y quiero decirle que las resurrecciones es un tema muy bonito, muy hermoso, porque estamos nosotros envueltos. La iglesia está envuelta en lo que es esta doctrina tan hermosa, pero esta doctrina de las resurrecciones ha tenido algunos problemas, porque la mayoría de la gente, pastor, no duda que Jesucristo se levantó de la muerte, ¿verdad? Y que la resurrección de Cristo es un hecho. Pero hay una doctrina por ahí que afirma que va a haber en un tiempo todo mundo, todos al mismo tiempo se van a levantar de entre los muertos. Y suena bonito que todo mundo se va a levantar entre los muertos. Suena bonito y es correcto. El problema es que no todo mundo va a resucitar al mismo tiempo. La Biblia establece que sí va a haber resurrección para todos, pero en diferentes tiempos. Y esto es lo que vamos a estudiar. Fíjese que hay, según la Biblia, 7 resurrecciones. Oiga bien, 7 resurrecciones. Y eso es lo que vamos a estudiar. Pero la doctrina que se dice por ahí es que todos vamos a resucitar al mismo tiempo. Eso es falso. Lo que es correcto es que sí vamos a resucitar, pero todos en diferente tiempo. ¿Qué dice la Biblia de eso, pastor? Dice el Evangelio de Juan, pastor, en el capítulo 5, el verso 28 y 29, ¿verdad? No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. En base a ese texto, Así es. Dicen, ¿verdad?, que va a haber una sola resurrección. Pero ahora le vamos a probar que eso no es correcto, ¿verdad? Es cierto, todos vamos a resucitar. Así es. Pero fíjese bien en los tiempos. Por ejemplo, la primera resurrección y la más grande y la que es la esperanza del pueblo de Dios es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura que nuestro Señor Jesucristo Él es las primicias. Así es. O sea, Él es el primero. Entonces, que por la resurrección de Jesucristo es que nosotros tenemos la esperanza de resucitar un día. Así que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo estaba profetizada en el Antiguo Testamento, pastor. ¿Qué dice el Antiguo Testamento sobre esto? Dice el Salmo 16, versos 9 y 10. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Estaba claro, no está hablando David de él, está hablando de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y por supuesto que está explicada y enseñada en los 4 evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y después de los 4 evangelios a través del libro de Hechos y todas las epístolas, pues ahí nada más y nada menos, ¿verdad?, que está explicado las razones y todo lo que tuvo que ver y por qué tenía que Jesucristo ir a la cruz del Calvario y resucitar al tercer día. Así que todo lo que es el Nuevo Testamento nos da una visión clara de lo que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y recuerde, lo que tenemos que decir aquí es que primero, que estamos de acuerdo de que todos vamos a levantarnos un día, pero que el acontecimiento central es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y que nosotros, sus hijos, conforme el tiempo de Dios,
nos vamos a levantar. Así es. El apóstol Pablo dice algo sobre eso. ¿Qué dice el apóstol En la Pablo? primera carta a los Corintios, Ajá. pastor, capítulo 15, el verso 21 al 24 dice: por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo y en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino de Dios y Padre, y cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Aquí el apóstol nos dice claro, Así es. ¿verdad? Cada cosa en su tiempo. Así es. Entonces, miren lo primero que ocurrió. Primero tenemos la resurrección de nuestro Señor Así es. Jesucristo. Inmediatamente, cuando nuestro Señor Jesucristo vence a la muerte y se levanta del sepulcro, dice la Escritura que pasó algo cuando Jesús murió en la cruz del Calvario. Dice la Escritura, y este es un evento que no se habla mucho, hermanos, y usted lo tiene que considerar, porque ahí se establece, este pasaje afirma que en el tiempo de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, allá en el Gólgota, cuando nuestro Señor murió, dice que vino un terremoto y dice que los sepulcros se abrieron. Y inmediatamente, después de ese terremoto, nuestro Señor Jesucristo fue sepultado y por 3 días, ¿verdad? Nuestro Señor descendió a las profundidades de la tierra y cuando resucitó al tercer día, después de la resurrección, dice que muchos, no dice cuántos, un grupo de gente, un grupo de santos, se levantaron de los sepulcros y regresaron a sus casas. ¿Qué dice la Biblia de eso, pastor? Mateo capítulo 27, el verso 52 al 53 dice: y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Escúchame bien, usted vio lo que dice este texto. Y casi no se habla, pastor, de este texto, casi no se predica de este texto, lo escucho muy poco, pero aquí está lo que se conoce como la resurrección de los santos de Jerusalén. Después de la resurrección de Cristo, entonces, aunque los sepulcros se abrieron cuando Cristo muere en la cruz, no fue sino hasta que Jesús resucita. Cuando Jesús resucita, entonces, dice la Biblia, después de la resurrección de Cristo, que estos santos se levantaron y regresaron a sus casas. Así que, dando a entender, ¿verdad?, que Cristo es las primicias de la resurrección. Luego, este grupo de hermanos, de santos, se levantaron. Pastor, ¿de qué estará hablando la palabra? Esto, pastor, lo podemos ver en una representación, ¿verdad? Ajá. De lo que dice Levíticos capítulo 23, del 9 al 14, hablando de ese mandato que reciben de parte de Dios al pueblo de Israel, que cuando llegue el momento de la cosecha, porque ellos entran a la tierra que Dios les promete, que traigan una porción, ¿verdad?, de la primera cosecha como una primicia, al sacerdote. Y el sacerdote, después del día de reposo, la mecería delante de la presencia de Dios. Y esto, pastor, está representando, nos está anunciando, lo podemos ver, la cosecha postrera. Ajá, entonces, qué bonito, ¿verdad? Porque esta primicia de grano que llevaba el pueblo Así es. al sacerdote, el sacerdote la mecía, era una ofrenda mecida delante de Dios. Y esta ofrenda representaba, era el simbolismo de la gran cosecha que venía después. Entonces, algunos estudiosos creen que Jesús levantó a este grupo de hombres que regresaron a sus casas como una primicia de la resurrección que venía, ¿verdad? Entonces, otros entendemos que también era para certificar, escúchame bien, no solamente como una primicia de la gran cosecha de resurrección que venía, sino también como el sello de la garantía, porque la Biblia dice que la muerte reinó desde Adán hasta Cristo. Reinó la muerte hasta Cristo. ¿Por qué? Porque cuando Jesús vence la muerte con la muerte en la cruz del Calvario, Jesús desciende a lo profundo de la tierra y llega
allá al infierno y se presenta como el victorioso, como el vencedor, y Satanás con el imperio de la muerte no lo puede retener en el infierno, porque la Biblia establece que Jesús no pecó en nada. Por lo tanto, no había ningún cargo en el infierno contra Jesús. Así que Jesús se presenta como victorioso y le dice a Luzbel, que era Luzbel, a Lucifer, a Satanás, le dice: entrégame las llaves de la vida y de la muerte. Porque antes, desde Adán hasta Cristo, la muerte reinaba. El diablo mataba al que él quería y cuando quería. Así que Jesús desciende, recupera las llaves de la vida y de la muerte que Adán voluntariamente le entregó. Ahora Jesús se levanta victorioso al tercer día y va con las llaves y ordena a estos hombres justos que han partido y los levanta de la tumba, los levanta de la muerte, dando fe, dando prueba, certificando que ahora Jesucristo es el portador, el dueño de las llaves de la vida y de la muerte, y nadie parte de esta tierra sin que Jesús lo apruebe. Y cuando venga la orden de levantarse de entre los muertos, todos los que estamos sellados por el Espíritu Santo para la redención, nos vamos a levantar, porque mi hermano, Él tiene las llaves de la vida. Así que no solamente se presenta esa ofrenda de primicia de resurrección, sino que también es el sello de la garantía, que así como Jesús se levantó de entre los muertos, así usted y yo nos vamos a levantar cuando nos manden a llamar, cuando suene la trompeta. Así que mi hermano, no hay forma de decir que no nos vamos a levantar de entre los muertos. Así que después de la resurrección de Cristo, después de la resurrección de los santos de Jerusalén, ¿cuál es la siguiente resurrección que viene, pastor? Vemos la resurrección de la iglesia. Amén. Pero algo interesante, pastor, y que tenemos que aclarar, que esta no es la segunda venida de Cristo. Ok. Esta no es la segunda venida de Cristo, sino que es la resurrección de la iglesia como la primera resurrección de gran escala, que es la que va a dar lugar a las demás. Correcto. Y que esta resurrección viene, ¿verdad? Es cuando la venida de Cristo por sus santos. Así es. O sea, ¿cuándo es la venida de Cristo por sus santos? Cuando venga el arrebatamiento, ¿verdad? Así que la tercera, estamos hablando primero Cristo, la de los santos de Jerusalén, luego viene la iglesia. ¿Cómo sucede esta resurrección, pastor? Dice la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, el verso 15 al 18. Ajá. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Correcto. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Entonces estamos hablando de esta resurrección de la iglesia, que no es otra cosa más que el arrebatamiento, el rapto de la iglesia, ¿verdad? Donde vamos primero, por orden. Mire, por orden. ¿Quiénes son los primeros que van a resucitar? Los que han muerto creyendo en Cristo, los primeros que se levantan. Luego, los que estemos vivos, vamos a ser transformados. O sea, mi hermano, que los que estemos vivos en el arrebatamiento no vamos a ver muerte. O sea, nosotros no vamos a experimentar. Yo digo nosotros porque no sabemos en qué momento viene el rapto. Pastor, estamos viviendo, somos la última generación, según habló Jesús. Así es. ¿Verdad? Según habló Jesús, la última generación, cuando la higuera floreciera, esa es la última generación. Así es.
¿verdad? Así que estamos, creo yo que estamos viviendo la última generación. Por eso, cuando se dé la voz de mando, los que han muerto Así es. van a levantarse, van a resucitar, y los que estemos vivos vamos a ser transformados, ¿verdad? Lo que dice el apóstol Pablo en 1 de Corintios, capítulo 15, verso 51 en Así adelante, es. ¿verdad? Que los que estemos vivos tenemos que ser transformados. Este cuerpo mortal tiene que vestirse de inmortalidad. Así es. ¿Para qué? Para que podamos prepararnos. El Señor nos va a cambiar este cuerpo mortal en inmortal para poder habitar con Él. Esta, como dijo el pastor, esta no es la segunda venida de Cristo. No, no, no. Este es el arrebatamiento donde el Espíritu Santo entrega a la iglesia Así es. en los aires. Entonces, esta es la resurrección de la iglesia. ¿Quiénes se levantan, pastor? Los que han creído. Todos los que Todos hemos creído. Los que hemos creído. ¿Desde cuándo? Desde el Pentecostés hasta ese momento del rapto. Hasta ese momento del Así rapto. es. Entonces, esto es exclusivo para la iglesia. Para la iglesia. Cuerpos glorificados. Así es. Póngale atención a esto. Cuerpos glorificados. Los que mueren reciben cuerpo glorificado, Así es. y los que estamos vivos también recibimos cuerpo glorificado, pero los que estamos vivos no vemos muerte. No vemos muerte. Se lo estoy repitiendo porque hay paralelos que más adelante los vamos a ver y Así vamos a es. estudiar. Muy bien, ahora mire, la iglesia ya resucitó y se fue. Viene la tribulación, pero la Biblia dice que va a haber una resurrección para los santos del Antiguo Testamento, pastor. Así es, pastor. Entonces, tenemos algunos textos que son de gran importancia. Queremos, pastor, leer algo de lo que dice la Escritura con respecto a la resurrección de los santos del Antiguo Testamento. Así es. ¿Y cuándo va a suceder? Dice Daniel, pastor, en el Ajá. capítulo 12, el verso 1 y 2. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Es la doctrina de la resurrección en el Antiguo Testamento siempre ha existido. Así es. Lo que sucede, mis hermanos, es que el tema y la doctrina de la resurrección no fue central en el pueblo de Israel. Así es. No lo enseñaban, no lo anunciaban, y se habla muy poco, digamos, en los comentarios rabínicos, en la Mishnah y en todos los que ellos tienen. No se habla mucho de la resurrección porque no era el tema central, pero siempre estuvo vigente, ¿verdad?, la doctrina de la resurrección. No la enseñaban, no la practicaban, no la gritaban, porque este concepto realmente, pastor, se cogió auge en el período intertestamentario. En este período fue donde la resurrección cogió un nuevo vuelo, ¿verdad? La gente empezó a anunciarlo, porque hubo una persecución terrible del pueblo de Israel allá con Alejandro Magno, con el imperio griego, con Antíoco Epífanes, que se considera un anticristo. Y dice, si usted está interesado en leer un poco, puede leer los libros de los Macabeos. Ahí está la historia, pues son libros históricos que son importantes. Y ahí dice que este hombre llegaba a Jerusalén después de hacer la abominación desoladora, después de que sacrificó un cerdo en el lugar santísimo y levantó otro altar y puso una imagen de otro dios. Y entonces obligaba a los judíos a que adoraran a esos dioses, incluso que lo adoraran a él. Entonces, públicamente llegaban los emisarios de este hombre a Jerusalén y obligaba a las familias, pastor, a adorar a esos dioses. Y muchos, dice la Escritura, muchos se negaron a adorar imágenes.
y públicamente ahí los mataban, familias completas. Y se da el caso de una historia de una mujer que le iban a matar a todos sus hijos porque se negaron a adorar. Y el emisario le pregunta, ¿y por qué no adoran a nuestro Dios? Y ella le dijo, los pueden matar, pero nosotros nos vamos a levantar de entre los muertos. Y eso está ahí, ¿verdad? Entonces, aunque nos maten, nos vamos a levantar de entre los muertos. Entonces, cuando Jesús aparece, el concepto de la resurrección está vigente. Por eso, ¿verdad? Algunos, unas corrientes de israelitas creen en la resurrección, otros no creen. Por ejemplo, los fariseos sí creen en la resurrección. Los saduceos, que eran los encargados del templo, no creen. Y el apóstol Pablo se aprovecha de esto, ¿verdad? Cuando lo acusan y él ve que hay fariseos y saduceos en la sala donde lo han acusado, él dice, bueno, hermanos, dice, yo a la verdad estoy aquí porque creo en la resurrección. Entonces, los fariseos y los saduceos que se habían unido para acusarlo, cuando los fariseos oyeron de la resurrección, dijeron, nada malo encontramos en este hombre, porque ellos sí creían en la resurrección. Entonces, no, la doctrina de la resurrección en el Antiguo Testamento siempre estuvo. ¿Qué dice Isaías, pastor? Isaías nos habla también sobre la resurrección. Así es, en el capítulo 26 y el verso 19-21 dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Anda, pueblo mío, entra a tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ellos y no encubrirá ya más a sus muertos. Aquí el profeta Isaías está hablando del despertar de los cuerpos. Así es. Esta es una resurrección. Ahora, lógico, cuando la iglesia ya se va, todos los santos desde Pentecostés estamos con Cristo, ahora viene la tribulación. Y justo después de la tribulación viene el milenio, ¿verdad? Y la palabra, lo que estamos leyendo aquí, nos dice que va a haber una resurrección de los judíos. Así es. Ahora, ¿quiénes son estos, pastor? Pastor, todos los judíos que creyeron o que están desde el momento de Pentecostés hasta el momento de la tribulación, que vivieron bajo la ley. Estos son los que se van a levantar. Por eso Pablo dice algo muy interesante, pastor, a los romanos. En el capítulo 2 y el verso 13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Correcto. Entonces, todos los que han muerto, los judíos. Así es, los judíos. Estamos hablando de los judíos, hermano. Todos los judíos que han muerto desde Pentecostés hasta ahí, hasta la tribulación, que han muerto creyendo, practicando su ley. Dice la Escritura que sus cuerpos van a ser levantados. ¿Y cómo van a ser los cuerpos? Sabemos que no van a ser glorificados como nosotros. No lo sabemos realmente. Pero sí sabemos que va a haber una resurrección, que Dios va a levantar esos cuerpos, les va a dar vida a esos cuerpos, ¿verdad? Que los que están en los sepulcros se van a levantar. ¿Cuándo? Justo al principio del milenio. Así es. Se van a levantar. Y esto es muy interesante, ¿verdad? Muy interesante porque la siguiente resurrección tiene que ver con los santos que mueren durante la tribulación. Así, miren lo que dice la Escritura respecto a eso, pastor. Apocalipsis capítulo 20 y el verso 4 dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años.
Pero lea el siguiente verso, pastor. Dice el verso 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Ahí entonces estamos claros, Así es. ¿verdad? Cuando el apóstol Juan describe que vio las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, ¿verdad? Y los que no adoraron a la bestia, ni la imagen, ni tenían su marca, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Quiere decir que todos estos hombres y mujeres que durante la tribulación fueron muertos, decapitados por el testimonio de Cristo, cuando viene el milenio, también se levantan. Se levantan. Ahora, recuerde, estas resurrecciones, ¿verdad? No dice, no hay mucha información de si van a tener cuerpos glorificados o van a ser otro tipo de cuerpo. Así que no sabemos realmente qué tipo de cuerpo van a tener estos hermanos, ¿verdad? Primero los judíos que vivieron bajo la ley y van a ser levantados. Luego los que murieron en la tribulación, ¿verdad? Durante la tribulación van también a resucitar. Ahora, pastor, tenemos otra resurrección que es muy interesante, hermanos, y es la resurrección de los santos del milenio. ¿Qué dice la palabra respecto a eso, pastor? Isaías capítulo 65 y el verso 20 dice: no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Ajá, pero tenemos, léalo en la otra versión para que nuestros hermanos lo puedan entender más fácil. La traducción del lenguaje actual dice: no habrá niños que mueran al nacer, ni ancianos que mueran antes de tiempo. Morir a los 100 años será morir joven. No llegar a esa edad será una maldición. Entonces, aquí escúcheme bien, hermano y hermana. No quiero que usted se me vaya a confundir de ningún tipo. Yo le dije que habían paralelos y tenemos que ver bien lo que dice Isaías, ¿verdad? Ahora, imagínense, durante el milenio, la gente que nazca, no va a haber muerte prematura. Los niños van a nacer y no va a haber muerte. Y dice que los niños a los 100 años van a ser niños todavía. Y el que muera a los 100 años va a morir porque es malvado, porque está bajo maldición, ¿verdad? Pero establece un principio que nadie va a morir antes de tiempo. Así es. En el milenio nadie va a morir antes de tiempo. O sea que vamos a tener hombres y mujeres que van a vivir 400, 500, 600, 800 años, como al principio. Ahora, nadie, la Biblia estipula, ¿verdad?, que nadie en la historia ha vivido 1000 años. O sea, lo que dice es que la muerte va a estar activa. La gente sí va a morir, pero no va a morir niño, ni va a morir joven, sino que va a morir en su tiempo. En su tiempo, ¿verdad? Nadie la muerte no va a tener la actividad que tiene ahora. Así es. Entonces, y el que se muera, se va a morir porque no reconoce que Jesucristo es Señor, reinando Él ahí. Ahora bien, pastor, imagínense, cuando viene el milenio, cuando Cristo, y venimos con Cristo, la iglesia, a reinar, en el milenio hay mucha gente de la tribulación que pasa al milenio. Así es. Mucha gente, escúcheme bien, que estuvo durante la tribulación, durante esos 7 años, y que fue marcado, va a pasar al milenio. Ahora, para que todas las cosas en el milenio sean como el principio, hay que asumir que la atmósfera terrestre, que la tierra de alguna manera va a ser regenerada, va a cambiar, ¿verdad? Para que un hombre viva 800 años, 900 años, tiene que haber un cambio de atmósfera y de elementos. Por eso la Biblia dice que va a haber regeneración en el milenio. Está hablando no solamente de la regeneración en el hombre, sino también en el planeta. Así es. Para que vivan. Entonces imagínese usted, pastor, que un hombre de 60 años pasa de la tribulación al milenio.
¿Cuánta gente adulta mayor va a pasar de la tribulación al milenio? Ahora, esta gente va a entrar en una época, en una etapa diferente, y quizás esta gente no pueda vivir quizás más que 50, 100 años más. Ahora, esta gente que pasó de la tribulación al milenio, están viendo a Jesús cara a cara. Así es. Tienen el Espíritu Santo porque hay regeneración. Entonces, es cierto que están marcados, pero si reciben a Jesucristo como Señor y Salvador, esa marca no tiene validez. No tiene validez. Ahora esta gente quizás muera a los 50, a los 100 años porque ya venían mayores de edad de la tribulación. Ahora, si estos hombres y estas mujeres mueren en el milenio, a los 50, a los 100, a los 150 años, y mueren creyendo en Cristo, ¿qué va a pasar al final del milenio, pastor? Es interesante, pastor, porque, como usted bien lo dice, no hay ningún texto que hable de una resurrección de los que mueren en el milenio. Pero tienen que morir porque dice que van a cumplir sus años, ¿verdad? Vamos a volver a los tiempos como en el tiempo de Noé, que vivían 300, 400. Pero es interesante, pastor, y llama mi atención esto, que puede ser también como en los días de Enoc. Puede ser como en los días de Elías, que el Señor los transpuso, que no vieron muerte. Sí, porque tenemos que pensar, hermanos, que al final del milenio, póngase a pensar esto, al final del milenio va a haber un montón de gente viva que adoran y glorifican a Jesús en persona, pero también hay otro grupo que ya partió, que murió, pero creyendo. Ahora, ¿qué? O sea, no tenemos un texto, ¿verdad? Además de lo que dice ahí en Isaías 65:20, ¿verdad? De cómo va a ser. Y usted me dirá, bueno, pastor, pero ¿cómo decimos que se van a levantar? Porque tiene que haber un paralelo, hermanos. Si Jesús está reinando aquí y la gente lo adoró, lo exaltó, lo reconoció como Señor y Salvador y muere a los 50, a los 100 años, a los 150 porque pasó de la tribulación al milenio, y otros murieron a los 500, a los 400, a los 600 años ya nacidos en el milenio porque les llegó el tiempo de morir y murieron creyendo. Al final del milenio, cuando Jesús y nosotros la iglesia nos vamos, ¿qué va a pasar con todos esos creyentes? ¿Qué va a pasar con los que están vivos cuando se termine el milenio? ¿Y qué va a pasar con los que han muerto creyendo? Bueno, mi hermano, mire, muchos estudiosos de la Biblia, muchos teólogos concuerdan, y nosotros también concordamos en eso, quiero decírselo, que al final del milenio va a haber una resurrección de todos los santos que murieron creyendo en Cristo, y los que estén vivos al final del milenio, simplemente va a haber un arrebatamiento con todos los que lleguen al final del milenio adorando y sirviendo a Cristo. Y cuando Cristo nuevamente se va para el cielo con la iglesia, los que murieron en el milenio creyendo se levantan, y los que están vivos van a irse con nosotros nuevamente a la presencia del Señor. Así que es muy interesante esto, hermanos. Y vamos entonces, nosotros vamos para el cielo, pasa lo que pasa aquí en la tierra, y llegamos a la última resurrección, pastor, que es la resurrección de los impíos. Y esta resurrección está escrita en el libro de Apocalipsis, pastor. Así es. Compártanos esa escritura. En el capítulo 20, del verso 11 al 15, dice: y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. Entonces, hermanos, la escritura establece claro que esta es la resurrección de los impíos. La última resurrección de la que habla la Biblia
es la resurrección de los impíos y es ante el trono Así es. de Dios, ante el trono blanco, dice la Biblia de Dios. Y esta es la última resurrección y es para los impíos. Así que esta es una resurrección para condenación, para juicio, que es el espectáculo, dicen, más terrible que nosotros como iglesia y todos los que se han levantado, el pueblo judío y todos los gentiles que han creído, que no han adorado, que nos levantamos, es el espectáculo más terrible que vamos a ver, porque en esa resurrección los hombres, pastor, los hombres hermanos que se levanten en esa resurrección, se les van a asignar sus cuerpos. Así es. Cuerpos que sienten, que pueden oler, que pueden ver, que pueden gustar, que pueden sentir. Todos los sentidos los van a tener activos. ¿Por qué, pastor, se les van a asignar los cuerpos? Porque todos los que están al juicio final, pastor, fue porque no creyeron en Jesucristo. Y al no creer, no reciben regeneración, no reciben resurrección. Y el apóstol Pablo dice que lo mortal en la regeneración se viste de incorruptibilidad, ¿verdad? Entonces nosotros somos transformados, pero estos no. Entonces les es asignado su mismo cuerpo para que paguen, ¿verdad? Todo el pago del pecado. Y esto es de lo que habla también, ¿verdad? El escritor de la carta Judas. Así es. Habla porque esto es el juicio más terrible. Y Dios, nuestro Señor Jesucristo, habló un poquito, pero no habló del lago de fuego, que aquí en este caso es el lago de fuego, ¿verdad? Habló del infierno Jesús, cuando habló del rico que se fue al infierno, y el diálogo que este hombre tiene, dice, ¿verdad? Él ve, él habla, él oye y siente, y dice que tiene sed. Tengo sed, dice, porque esta llama me atormenta de día y de noche. Y el infierno no es el lugar final. No. El infierno es simplemente el lugar de espera hasta que llegue el juicio. Una vez que llegue el juicio, entonces van a ser condenados. Así es. Entonces imagínense, por la razón que nosotros tenemos que andar predicando este evangelio del reino a toda criatura. Hermano, hay un cielo que ganar y un lago de fuego del cual puede escapar la humanidad si reconoce que Jesucristo es Señor. ¿Qué dice Judas ahí, pastor? Judas en el capítulo 1, el verso 23 dice, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Entonces, nosotros tenemos el poder, así es, la autoridad, nada más y nada menos, de hacer que la gente escape de la ira de Dios. Porque ese juicio, mi hermano, no es otra cosa que la ira de Dios desencadenada. Porque muchos no creen, porque dicen, pastor, es que Dios es amor. Pero también dice que es fuego consumidor. Que es fuego consumidor. Y, mi hermano, en ese juicio final, en esa resurrección final, es para juicio. Y ahí vamos a ver la ira terrible de Dios. Por eso arranquemos a la gente. Por eso Jesús dijo, el que no quiera, empújenlo, tráiganlo, llévenlo, llámenlos. Y si no quiere entrar, fórcenlos a entrar. Porque hay que escapar. Así es. Hay que escapar de ese juicio. Mi hermano, que cuando Cristo llame, nos levantemos en la resurrección del arrebatamiento, del rapto. No hay necesidad. Como dijo y explicó en la carta a los Romanos capítulo 2, verso 13, cada quien va a ser juzgado en orden. Así es. Y va a resucitar en el orden. Cristo, los santos, la iglesia, los israelitas, ¿verdad? Los del milenio. Y hermanos, cada quien en el orden y va a ser juzgado, ¿verdad? Según cómo vivió. A los de la ley, por la ley.
Así es. A usted y a mí por Por la Cristo, palabra. en Cristo, ¿verdad? Y a los que no creyeron, mi hermano, a los que no creyeron van a ser juzgados por su conciencia, por lo que Dios puso en sus corazones. Así es. Pero yo le quiero decir que si abre un libro ahí, Así es. que es el libro de la vida, De la vida. y dice, y el que no se encontró inscrito en el libro de la vida fue lanzado Al lago de fuego. al lago de fuego. ¿Qué hay que hacer para estar inscrito en el libro de la vida? Recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, o haber vivido en la ley, Así es. pero viviéndola como se tiene Como que se vivir. tiene que vivir. Y no le aconsejo, es mejor Cristo, es más fácil. Así que mis hermanos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es la base, es el fundamento de nuestra fe, y si creemos que Cristo resucitó al tercer día y vive, quiero decirle que tenemos una esperanza gloriosa. Y Cristo no solamente se levantó al tercer día, sino que también llegó a los sepulcros, abrió los sepulcros, levantó a los muertos y los mandó de regreso a su casa, diciéndole, anunciándole al mundo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que si tenemos a Cristo, tenemos la vida. Oramos, Así pastor. es, pastor, oramos. Y si no Amén. ha recibido al Señor, Lo puede tener. no permita Ajá. llegar hasta ese momento. Repite esta oración sencilla y dígale: Señor Jesús, Amén. te doy gracias por el anuncio del Evangelio, porque tu palabra ha llegado hasta mí a la comodidad de mi casa, y hoy reconozco que eres Jesucristo, mi Señor y mi Salvador, que resucitaste de entre los muertos y vives y reinas, y un día vendrás por mí. Que mi nombre esté confirmado en el libro de la vida y que nunca se ha borrado de ahí. Gracias por amarme y por perdonarme. Amén. Señor, queremos agradecerte por tu palabra. Gracias por cada uno de tus hijos que la ha recibido con gozo. Declaramos que esta semilla, el maligno no la puede tocar, Señor, nombre sino de que da Jesús. fruto al 100%, y que Amén. cada uno diligentemente, Sí, Señor. Señor, como dice tu palabra, cuidaremos de nuestra salvación con temor y temblor, y nos ocuparemos, Señor, de seguir anunciando que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por ti. Te damos gracias por tu amor, tu misericordia, y seguimos declarando que vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Amén. Amén. Salve a alguien. Salve a alguien. Confiese, hágalos confesar que Jesucristo es Señor y Salvador. Como dice Judas, agarrémonos y que escapen del fuego. Dios le bendiga, Dios le guarde. Dios le bendiga.